Durante meses una misma noticia se repetía en México. Mujeres mayores aparecían sin vida en sus casas. No había testigos, no había una explicación clara, y lo más inquietante era que el patrón se repetía con una frialdad imposible de ignorar. La prensa comenzó a llamarlo de una sola forma: la Mataviejitas. Pero detrás del apodo había algo más aterrador, un caso que exhibió fallas, pánico colectivo y una cacería que parecía no terminar. Las autoridades buscaban a alguien que, según los reportes, entraba sin levantar sospechas y desaparecía sin dejar rastro. Y cuando finalmente se habló de una detenida, el país entero se quedó con la misma duda. ¿Cómo pudo ocurrir durante tanto tiempo, frente a todos? Al principio, los casos parecían aislados, una tragedia aquí, otra allá. Pero con el paso de las semanas, comenzó a notarse un patrón que inquietó a las autoridades y a la población. Víctimas con un perfil muy similar, escenas con elementos repetidos y una forma de operar que evitaba el escándalo inmediato. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores, atacadas dentro de su propio hogar. Eso hizo que el miedo se extendiera rápido, porque el lugar que debería ser seguro se convirtió en el escenario del peligro. Mientras tanto, la investigación avanzaba con dificultad. No era un solo crimen, sino varios, y cada uno ocurría con suficiente tiempo para que la presión bajara hasta que volvía a repetirse. La cobertura mediática hizo lo suyo. El apodo se instaló en la conversación pública y el caso se convirtió en tema nacional. Pero a pesar del ruido, lo que faltaba era lo más importante: una pista clara. Y cuando parecía que la investigación no tenía salida, ocurrió algo que cambiaría el rumbo del caso. Conforme el miedo crecía, también lo hacían los errores. Se difundían retratos hablados, se señalaban sospechosos sin pruebas firmes, y la presión por atrapar a alguien se volvió casi desesperada, porque el país no solo quería respuestas, quería que esto se detuviera. La investigación se complicaba por un detalle inquietante. El responsable parecía moverse con calma, como si supiera exactamente cómo entrar, cómo salir y cómo desaparecer en la normalidad. Y entonces, cuando finalmente se habló de una persona detenida, no todo se sintió como un cierre. Al contrario, para muchos, ese fue el inicio de otra pregunta: ¿cómo se llegó a ella y por qué hasta ese momento? Cuando se anunció la detención, el caso dio un giro inesperado. La persona señalada no encajaba con la imagen que muchos tenían en mente. La noticia provocó sorpresa, dudas y una ola de reacciones que dividieron la opinión pública. Las autoridades presentaron la captura como un avance decisivo. Se habló de evidencia, de conexiones entre casos y de un patrón que finalmente podía explicarse. Para una sociedad cansada del miedo, aquello parecía el principio del final. Pero conforme comenzaron a conocerse los detalles, surgieron preguntas incómodas. ¿Cómo se llegó a esa persona? ¿Qué pruebas existían realmente? ¿Y por qué, después de tantos meses, la investigación había tardado tanto en cerrarse? A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo una búsqueda del responsable. También se convirtió en un debate sobre el proceso. Conforme avanzó el caso, se presentaron elementos que buscaban sostener la acusación: declaraciones, peritajes y la idea de que existía una forma de operar consistente. El objetivo era claro: demostrar que no se trataba de coincidencias, sino de una misma mano detrás de los hechos. Sin embargo, la atención pública no se conformó con el anuncio de «ya está resuelto». Las dudas se concentraron en dos puntos: la solidez de las pruebas y la forma en que se construyó la narrativa oficial. Porque cuando un caso se vuelve nacional, cada detalle se mira con lupa. Y en este, los detalles importaban demasiado. Había víctimas, había miedo y había meses de presión acumulada. Mientras tanto, la historia seguía creciendo. Cada nuevo dato reactivaba conversaciones. Y la pregunta se mantenía viva: ¿se estaba cerrando el caso por justicia o por necesidad? El caso no solo dejó víctimas, dejó una ciudad con miedo, familias que cambiaron rutinas, puertas que ya no se abrían con confianza,
y una paranoia silenciosa que se instaló en muchos hogares. También dejó un problema de fondo: la forma en que se investigan delitos cuando hay presión mediática. Con cada titular, la exigencia de resultados crecía, y con esa exigencia aumentaba el riesgo de errores. Durante un tiempo se difundieron versiones contradictorias. Se habló de retratos, de sospechosos, de pistas que parecían importantes, y luego se desvanecían. Para la gente era como perseguir una sombra, y cuando llegó la captura, una parte del país sintió alivio, pero otra parte sintió incertidumbre, porque en casos así, la pregunta nunca es solo ¿quién fue?, sino ¿cómo se llegó ahí? En otras palabras, si el proceso fue correcto, si las pruebas fueron sólidas y si realmente se había detenido a la persona adecuada. Y esa tensión acompañó al caso desde entonces. Con el tiempo, el caso quedó registrado como uno de los más impactantes de México, no solo por el número de víctimas, sino por la forma en que el miedo se instaló en lo cotidiano. Un patrón que se repitió lo suficiente como para que la sociedad sintiera que podía ocurrirle a cualquiera. La detención trajo una sensación de cierre para muchas personas, pero el caso también dejó una lección inquietante. Cuando el pánico y la presión mediática dominan, la verdad puede volverse frágil, y los procesos se vuelven tan importantes como el resultado. Porque en historias como esta, no basta con señalar a alguien. Lo que define todo es la evidencia, la manera de investigar y la capacidad de sostener la verdad frente a las dudas. Años después el apodo sigue siendo recordado, no por morbo, sino porque resume un periodo de miedo real, un momento en que el país buscaba respuestas con desesperación. Y aunque el expediente tenga un final oficial, el impacto permanece, porque algunos casos no se quedan en los tribunales, se quedan en la memoria, como archivos inquietantes.